bienvenidos a este programa de Discutamos México y hoy tenemos un tema de suyo muy interesante que es el pensamiento en el mundo antiguo. Para que nos platiquen sobre el tema hemos invitado a tres distinguidas investigadoras y me permito presentar en primer lugar a Mercedes de la Garza Camino. Mercedes de la Garza es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Mercedes. También tenemos a la doctora Johanna Broda. Johanna es doctora en Etnología por la Universidad de Viena, en Austria. Johanna, bienvenida. También, finalmente, me place mucho presentar a la doctora Yolot González Torres. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues les damos las bienvenidas a las tres y empezaremos con nuestro tema. Y para eso yo quisiera pedirle precisamente a Johanna Broda si pudiera darnos, digamos, una idea de lo que entendemos por este pensamiento, esta cosmovisión, como se le nombra también, entre los grupos prehispánicos. ¿Cómo podríamos, Johanna, definir en cierta forma lo que es esta cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión? Bueno, ya desde hace bastantes años, aquí en México y también a nivel internacional, se acostumbra a usar ese término cosmovisión, que tal como yo lo he manejado en mis propios trabajos, se refiere a la visión estructurada que tenían los antiguos mexicanos sobre el cosmos y sobre el papel y el lugar del hombre en el cosmos. Entonces implica una relación entre los hombres, pero sobre todo hacia la naturaleza, en un sentido más cercano, donde vive la sociedad, la gente, y también el cosmos en un sentido mucho más amplio. Entonces implica una relación y una contemplación de la naturaleza. Ahora, yo pienso que de todos modos el concepto de religión es más amplio, porque implica los mitos, las creencias en sí, los rituales, las prácticas y también la organización de los sacerdotes, ¿no? Entonces, religión es todavía un concepto más amplio en el estudio del México antiguo, pero cosmovisión se enfoca en aspectos más específicos. Bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar de los dos. Ya que nos das esa pauta, pues vamos a platicar tanto de esa concepción del universo, ¿no? Esa estructuración que hace el hombre del universo mesoamericano, ¿verdad? Y también de aspectos de la religión, ¿no? Y de algunos mitos de la presencia de los dioses, del hombre mismo en la naturaleza y demás, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a nuestra amiga Mercedes de la Garza, en el mundo maya, cómo está estructurado ese universo en que el hombre pues está inmerso y que ve o crea dioses, crea inframundos, crea, en fin, ¿cómo lo ve desde el punto de vista del hombre maya? Bueno, empezando porque la cosmovisión maya es antropocéntrica. O sea, el hombre es el eje del universo. Centro. El eje del universo. El puesto del hombre en el cosmos, hablando con esta frase conocida, es ser el eje del universo y tener en sus manos la existencia y el manejo de todo lo que existe. O sea, el universo en tanto que todo lo que está estructurado formando parte del mundo en general. Astros, árboles, animales, personas, etcétera, etcétera. La idea central de los mayas y de los nahuas también es que este universo no existe por sí mismo, sino que depende de los dioses. O sea, los dioses, los seres sobrenaturales, los espíritus, crearon el universo con una finalidad. Y eso está muy claro en los textos mayas, fundamentalmente en el Popol Vuh,
que es la obra maestra de la literatura indígena mesoamericana. Los dioses crean al hombre para que el hombre los reconozca, los venere y los alimente. Claro. Porque el concepto de los dioses es muy diferente, por ejemplo, al dios judeocristiano. Claro. Los dioses nacen, se casan, mueren, y si el hombre no los alimenta, los dioses se mueren. Y si los dioses se mueren, dejan de alimentar al mundo y el mundo entero perece. Entonces, esta idea de interrelación hombre-dioses es la clave. Y cuando digo que el hombre es el eje del universo, es porque en sus manos está, ¿sí? Él debe alimentar a los dioses. Si no los alimenta, todo se acaba. ¿Cómo los debe alimentar? Pues con materias sutiles, como los dioses mismos, que se conciben como inmateriales, ¿sí? Entonces les tiene que dar olores de las flores, sabores de los alimentos y el espíritu humano o animal que radica en la sangre y en el corazón. Así se da el ciclo de la existencia cósmica. Bueno, esta concepción del hombre maya, como tú decías, del náhuatl, no es, digamos, tan diferente a otras concepciones dentro del ámbito mesoamericano, ¿no? Precisamente yo quería preguntarle a Yolotl, que se ha especializado más en lo náhuatl, en lo mexica, en el centro de México, que nos dijera también esta concepción y qué documentos tenemos que nos hablan precisamente de eso que tú has estudiado acerca de esa concepción universal del hombre, en este caso, del hombre náhuatl. Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta acerca de los documentos, porque yo quisiera que tuviéramos en cuenta que muchas de las cosas que sabemos son interpretaciones. ¿De dónde sacamos esto? Pues de las fuentes que desgraciadamente la mayor parte de ellas fueron escritas por españoles, por el famoso Sagún, que si no hubiera Sagún y Durán no sabríamos prácticamente nada. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice mi colega. Nunca vamos a saber exactamente porque no tenemos los informantes vivos. Entonces nos estamos acercando a la interpretación del México prehispánico con fuentes. Es muy importante usar fuentes y también es fundamental comprender el estudio etnohistórico de las fuentes con la arqueología, y no siempre nos dice lo mismo, se complementa. Bueno, yo en relación con lo que dije hace un momento, con esa interpretación, pues les voy a decir lo que dice el Popol Vuh, empezando por aclarar que se ha comprobado que el Popol Vuh es un texto auténticamente escrito por indígenas. Fue escrito en 1555, después de la conquista, ya trasladado al alfabeto latino, pero fue copiado de un antiguo códice. Y hay miles de estudios sobre el Popol Vuh que atestiguan que es una fuente auténticamente indígena. El Popol Vuh dice: tenemos que hacer un mundo, dijeron los dioses cuando se reunieron. Vamos a hacer el mundo. ¿Con qué finalidad? Haremos unos seres que nos reconozcan y nos veneren y nos alimenten. Entonces, así dijeron los dioses, dice el texto del Popol Vuh. Hacen bastantes ensayos para a ver si crean al hombre verdadero o no. Hacen primero unos hombres de lodo, y cuando los dioses les preguntaron, a ver, ¿nos pueden reconocer? Los de lodo no entendieron nada y se deshicieron con una lluvia. Vienen otros de madera. A ver, ¿ustedes nos pueden reconocer? Entonces los hombres de madera, que se multiplicaban, caminaban, etcétera, pero no tenían sangre, no supieron qué contestar. Y cuando aparecen los hombres de maíz, formados por los dioses, o sea, ya los crean con maíz y con sangre de los propios dioses, así dice el libro, tal cual. Entonces les preguntan, ¿ustedes quiénes creen que somos nosotros?
los dioses que nos han creado, muchas gracias por habernos dado la vida, etcétera, etcétera. Entonces, los dioses se ponen felices y los hombres dicen, conocemos todo, vemos todo, tenemos entendimiento. Los dioses se retiran y dicen, bueno, ya se nos pasó la mano, sí, porque estos saben todo, conocen todo, no nos van a venerar ni alimentar porque no nos van a reconocer. Lo dice así textualmente, sí, el libro. Sí. Entonces dice, les echan un vaho sobre los ojos para que solo vean un poquito, para que no sepan todo, que nos reconozcan, que nos veneren, pero que tengan que esforzarse. Los dioses se ponen felices y los hombres dicen, conocemos todo, vemos todo, tenemos entendimiento. Los dioses se retiran y dicen, bueno, ya se nos pasó la mano, sí, porque estos saben todo, conocen todo, no nos van a venerar ni alimentar porque no nos van a reconocer. Lo dice así textualmente, sí, el libro. Sí. Mercedes, ¿sí? Pero sería lo mismo que cuando Dios, el cristiano, les prohibió que comieran la fruta de la sabiduría. Claro. Entonces viene a ser lo mismo, ¿no? Claro, sí, es muy semejante y lo encontramos en un paralelismo en sí, otras varias religiones. Los pobres de Adán y Eva eran como unos animalitos felices en el paraíso, ¿no? Pero comen la manzana del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Igual que los del Popol Vuh. Fuera de aquí. No, pero los del Popol Vuh ya son creados no es intención de los hombres, sino que ya son creados por los dioses con capacidad de conciencia, y entonces su misión sobre la tierra, y así lo dice el texto, va a ser alimentar a los dioses. ¿Cómo los crearon los dioses? Con masa de maíz y sangre de seres sagrados, como la serpiente, etcétera, la danta. Entonces, en reciprocidad, el hombre tiene que alimentar a los dioses con su sangre. En unos textos del Chilam Balam de Chumayel, que son del texto del Chilam Balam, que es de los mayas yucatecos, hay muchos fragmentos donde los dioses dicen, estamos muy tristes, nuestro poder está moribundo, porque no nos han dado sangre los hombres. O sea, así, textual, ¿no? O sea, ahí la interpretación, pues es muy fácil, porque es pasar, digamos, a nuestras propias palabras lo que dicen textualmente esas obras que son indígenas, no son de cronistas españoles, son indígenas. Bueno, aquí es muy interesante, creo que hemos llegado a un punto relevante en el cual vemos cómo hay diversas maneras de interpretar este universo y cómo el hombre, aquí voy a dar una posición mía, que es como el hombre es el gran creador de los dioses, en el sentido de que entonces él le da y asigna a los dioses todo el poder, ya en el cristianismo, ya sea en el mundo mesoamericano, ya sea en el mundo en India y en otros parámetros, ¿no? En donde el hombre, por esa necesidad de digamos, de establecer y de explicarse a sí mismo en un universo, entonces va a dotar a los dioses, va a ser a los dioses además a su imagen y semejanza en cierta forma, porque los dioses, como tú decías, digamos, tienen relación, pueden matarse uno a otro, hay dioses que son creadores, otros que tienen otros atributos, otras características, en fin. Entonces, lo que es interesante es cómo la mente del hombre en todos los parámetros siempre trata de encontrar y dar, por decir así, una salida a ese cosmos, a esa cosmovisión que cada uno crea y que está presente y cómo está, digamos, inventando estos dioses. Y muy importante aquí es lo que señalas, Mercedes, en el sentido de que, por ejemplo, el hombre maya, y en cierto sentido también el hombre náhuatl, el hombre mesoamericano, diríamos, por ejemplo, establece
que es del maíz, de donde viene. En los textos bíblicos que bien mencionabas, por ejemplo, en el Génesis, es de la tierra, de donde se hace al hombre, ¿no? Y la mujer un poco como un derivado, ¿verdad?, del hombre. En cambio, en esta cosmovisión, digamos, mesoamericana, con sus particularidades, vemos cómo es el maíz un elemento fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que allí viene algo muy, muy importante de lo que venimos viendo, y entraríamos a esta estructura del universo, ¿no? Es decir, cómo se concibe este universo, digamos, dividido en ciertos niveles, en ciertas orientaciones, en rumbos, etcétera. A ver, ¿quién de ustedes quisiera darnos el panorama, por ejemplo, entre los grupos nahuas y entre los mayas mismos, ¿no? Estos rumbos universales, o sea, ¿cómo es esta concepción que sabemos que nos llega de cómo estaba estructurado ese universo, ¿no? Bueno, yo tengo un especial interés en marcar la importancia de los puntos solsticiales, además de los otros rumbos del universo, y especificar que los mesoamericanos utilizaban este nombre de Naucampa, en el caso de los nahuas, que quiere decir los 4 rumbos, y que no quiere decir los puntos cardinales, y que yo creo que ese ha sido un error muy grave de muchísimos de nosotros, de tomar este término como los rumbos cardinales, o sea, norte, sur, este y oeste. Entonces, yo creo que estos puntos de donde se pone el sol, muy al sur o muy al norte en el universo, son los que marcaban el espacio para decir hasta aquí llega la Tierra y hasta aquí llega la luz. Y eso lo tomo también un poco comparándolo con otras civilizaciones del mundo, como por ejemplo los chinos, que dicen que llegando a determinado lugar, si se seguían, se perdía el sol, ¿no? Entonces tenía que haber determinado objeto o un ser que que detuviera el sol para que hasta ahí llegara. Entonces, de esta manera, la Tierra tiene una forma rectangular, aparte de la Tierra como un monstruo andrógino, pero esta delimitación del espacio en una especie de rectángulo con su centro, que hace lo que llamamos el quincunce, con los 5 puntos que son tan importantes, los 5 puntos que están a nivel de la tierra, Tlaltípac, a nivel del cielo y al nivel del inframundo. Son 3 niveles, digamos. Son los 3 niveles, y esto hace 4, 5 y 4, son el número 13, que es tan importante en la cosmovisión mesoamericana. Aparte de esto, pues los equinoccios, que son perfectamente marcados según nos dicen las fuentes y según están orientados los edificios. Joana ha hecho una investigación de cómo se pone el sol, ¿no? Sobre todo en Copilco. En Cuicuilco. En Cuicuilco. Pues podrías hablar de esto, ¿no? Sí, gracias. Hay muchas ideas míticas implícitas. Ahora, yo pienso que también es muy importante, como dice Yolotl, que hay una base de la observación de la naturaleza en estas creencias míticas. Y entonces se construye el calendario en Mesoamérica, que tiene sus antecedentes ya por lo menos en el primer milenio antes de Cristo. Y por ejemplo el sitio de Cuicuilco aquí en la Cuenca de México es uno de los sitios más tempranos. Ahora, esto son propuestas que se han hecho, yo también he trabajado esto, que allí los mismos volcanes marcan los solsticios, el solsticio de invierno en la ladera del Popocatépetl visto desde Cuicuilco, y luego hay un cerro pequeño, el Cerro Papayo, que está por donde está Río Frío, que marca exactamente el equinoccio o la mitad del año. Y de allí se puede suponer que
puede haber estado en los inicios de la construcción del calendario en la Cuenca de México. Estas son hipótesis. Ahora, en general, es muy importante la observación de la naturaleza. Exacto. A través de muchas generaciones. Había sacerdotes especializados en la observación de los astros y había algún tipo de registros que se transmitían de una generación a otra. Si no, no se pueden construir esos conocimientos tan complejos. Había sacerdotes especializados en la observación de los astros y había algún tipo de registros que se transmitían de una generación a otra. Si no, no se pueden construir esos conocimientos tan complejos. Entonces se desarrolla el sistema calendárico mesoamericano, que consiste en la observación del año solar de 365 días. El problema es que hacían con un cuarto de día sobrante, que está allí y que no sabemos bien cómo lo registraban o cómo corregían el calendario. Y luego se combinaba con el otro calendario de 260 días que se llama el calendario ritual, pero que probablemente también tiene una base observacional en relación a lo que se mencionó antes de las latitudes de Mesoamérica, desde los 15 grados más o menos, que hoy día es Guatemala, hasta el trópico de Cáncer, porque aquí estamos entre los trópicos, sí. O sea, el sol se mueve entre el Ecuador hacia los trópicos, aquí el trópico del Cáncer, y que también es un sitio arqueológico en Altavista, en Zacatecas, un sitio muy interesante. Entonces, yo pienso que es muy importante cuando se habla de mitos y de dioses, también tomar en cuenta los aspectos de un pensamiento científico, de una teoría que se desarrolló a lo largo del tiempo. Y que parte de la observación de la naturaleza, como tú decías. Sí. ¿No? O sea, no solo son creencias, sino también es una relación con el entorno, con el medio ambiente. Claro. Y unos conocimientos muy profundos, precisos y profundos. Ahora, sí. También son de la biología, de la zoología de animales, claro. Y del cuerpo humano, como ha demostrado nuestro colega Alfredo López Austin. Alfredo, fíjate que esto que mencionas, esta observación de la naturaleza en todos estos ámbitos, ¿no? El mundo animal, el mundo cotidiano, los cambios noche y día, caliente, frío, todas estas dualidades de las que ha hablado precisamente Alfredo, de las que has hablado tú también en alguno de tus trabajos. En fin, esto es muy importante porque yo considero que el hombre agricultor, la sociedad agraria, ¿verdad? Que aquí se empieza a dar hacia el año 5000, antes de nuestra era, en que viene este cambio fundamental en el proceso de desarrollo, que es el descubrimiento de la agricultura. Este gran descubrimiento va a permitir que el hombre precisamente observe cómo hay una relación agua, tierra, deifica esos elementos, ¿no? Agua y tierra, ve estos cambios que mencionaban, ¿no? Ve cómo a lo largo del año trópico hay digamos, estos cambios, los solsticios, etcétera, ¿no? Cómo el sol se va desplazando, sus ciudades las orientan conforme también, en ocasiones, a ese aspecto solar, ¿no? Con sus edificios principales viendo hacia el poniente, el caso de la pirámide del Sol o de los templos de Tenayuca, Tenochtitlan, Tlatelolco, etcétera. Y algo muy importante es este mundo de dualidades en que empieza a desenvolverse el hombre, de su observación, que bien mencionabas, cotidiana, ¿no?
Entonces, vida-muerte va a ser fundamental, ¿no? Está viéndolo en todo, en la planta, cómo nace, cómo muere, en el hombre mismo, en el animal. Entonces, todo esto va a ir creando este mundo de dualidades, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarle precisamente de esta estructura del universo, ¿qué parte, como se mencionaba, de un centro? El hombre es el centro y él ve, digamos, varios rumbos, lo que se mencionaba de un quinto punto que es el centro mismo, ¿verdad? ¿Cómo se concibe esto, por ejemplo, en el mundo maya? ¿Con qué deidades están presentes? ¿Qué personajes juegan ahí? Los mayas, como es sabido, fueron los más grandes astrónomos mesoamericanos. Esto está en sus inscripciones, en la orientación de sus ciudades, en muchos textos. El eje de la cosmovisión maya es claramente el sol. O sea, para mí el sol es el dios supremo en las religiones mesoamericanas, aunque se hable de otros dioses supremos, porque el ciclo solar que los mayas midieron con una exactitud, el ciclo anual, ¿sí?, lo midieron con una exactitud de un error de 17 segundos. 17 segundos en relación con el año trópico. Entonces, pues claro, la observación era de generaciones y generaciones, como dijo Johanna, ¿no? Es una experiencia ya acumulada enorme. Exactamente. Entonces, la concepción cosmológica, pues se basa en el ciclo solar. Claro. Son los 4 rumbos que no están, como dice Yolot, en los puntos cardinales, están en los puntos intercardinales. O sea, digamos, las esquinas de ese rectángulo o cuadrángulo están en las posiciones noroeste, sureste, o sea, las intermedias, ¿no? Bueno, entonces, conciben la Tierra como una plancha plana cuadrangular o bien como un gran monstruo como lagarto o cocodrilo, más claramente un cocodrilo, porque estos son diferentes símbolos, ahí no hay contradicción. O sea, hay símbolos de los símbolos de los símbolos en el pensamiento mesoamericano, ¿no? Entonces, sobre esta gran plancha se levantan 13 cielos, que pues corresponde al número sagrado por excelencia y clave calendárica, ¿no? Y abajo están los 9 inframundos. ¿Cómo los conciben? Hay muchas interpretaciones, hipótesis, teorías, lo que ustedes quieran. Pero los cielos, al parecer, los concibieron los mayas en forma piramidal. Y esto lo sabemos por muchos datos. Incluso hemos apelado para estas interpretaciones a las creencias actuales. Los tzotziles actuales piensan que el cielo es una pirámide de 13 estratos con una gran escalinata en medio. O sea, de ahí las formas, las pirámides, ¿no?, que construyeron. Y el inframundo sería una pirámide invertida. Entonces, como todo es cíclico, el sol muere, por supuesto, muere todos los días. Sale del inframundo por el este, ¿sí?, recorre el cielo, llega al cenit, luego baja la escalinata celeste y se pone en el atardecer, se muere. Los mayas decían, en ese momento se convierte en un jaguar, que es símbolo de muerte e inframundo. Entonces viene el recorrido del sol muerto por abajo. Hasta llegar al nadir, el punto opuesto al cenit, en el centro del inframundo, y de ahí empieza a recorrer el camino. Cuando nace por el este de nuevo, entonces ya la energía solar va a encarnar o se va a simbolizar como una guacamaya. Claro. ¿Sí? Un jaguar, una guacamaya y muchos otros símbolos, ¿no? Ahora, los dioses pues presiden todo esto. El dios supremo está en el último estrato del cielo, es el dios celeste, que tiene muchas connotaciones solares también, es el sol, pero en forma de un gran dragón bicéfalo, por ejemplo, su forma animal. Yo digo, las formas animales, las formas geométricas, todas coinciden, ¿no? Entonces, el gran dragón de 2 cabezas celeste. ¿Sí? Y en el inframundo, pues está el dios de la muerte, que curiosamente lo imaginan como un esqueleto humano.
Por eso hablaba yo de un antropocentrismo en ese pensamiento, ¿no? Un esqueleto humano, pero con ojos, o sea, vivo, pero descarnado. O sea, el dios de la muerte está vivo y muerto. Y ahí voy a lo de la dualidad. Y en el inframundo pues está el dios de la muerte, que curiosamente lo imaginan como un esqueleto humano. Por eso hablaba yo de un antropocentrismo en ese pensamiento, ¿no? Un esqueleto humano, pero con ojos, o sea, vivo, pero descarnado. O sea, el dios de la muerte está vivo y muerto. Y ahí voy a lo de la dualidad. El dios supremo es masculino y femenino. El dios de la muerte es vivo y muerto, y también masculino y femenino. Se representa en las dos formas. O sea, vemos los opuestos cósmicos en todos los símbolos, en todos los símbolos. Así como Ometeotl, el dios 2, que es masculino, femenino, igual en el mundo maya. Solo que pues no se llama igual, hay ciertas diferencias de expresión y formales, ¿no? Pero esta concepción pues es la misma, creo yo, que en todos los grupos mesoamericanos. ¿Qué piensas tú de esta teoría de Linda Shelley y demás acerca del árbol cósmico y de este eje que viene por la Vía Láctea y que me parece maravilloso, no sé qué tan verídico sea, pero toda esta cuestión del agujero negro, de donde surge todo, y de Hunalye, que está muy relacionado con el Popol Vuh. Digo, y que ya se superó porque ahora ya le llaman de otro modo. Sí, por eso, a ver, cuéntanos de bueno, eso. Perdón, pero sí eso es muy, muy interesante, pero digamos es una... Linda Shelley lo leyó en los textos, era epigrafista, en los textos jeroglíficos, pero ahí confluyeron las interpretaciones de muchos. Sería bonito que explicaras quién es Linda Shelley, ¿no? Bueno, Linda Shelley era fue primero dibujante y después de dibujar y dibujar y dibujar glifos empezó a leerlos. Entonces se convirtió en una epigrafista destacada con varios discípulos, de los cuales pues David Stewart y Nicolai Grube y algunos otros fueron los más brillantes y han desarrollado mucho más las lecturas epigráficas. Esto no es una interpretación de Linda Shelley, sino que recoge las demás interpretaciones, ¿no? Ahora, esa en concreto de que por la Vía Láctea se va, etcétera, es respecto del relieve de la tumba de Palenque, ¿sí? Donde, como decía Eduardo, es una imagen cosmológica completamente. Está el hombre en el centro, exactamente en el centro de todo el cosmos. O sea, en el centro de la Tierra, que es el centro de todo el cosmos. Ahí está el hombre recostado. Bajo él hay huesos, una serpiente descarnada de 2 cabezas y miles de otros símbolos, ¿no? Pero es el inframundo. O sea, el hombre recostado no sale, sino entra, porque fue cuando se murió. Se muere, va al inframundo. Sobre él se eleva una cruz. La cruz, que la es el cruz árbol. Fue un símbolo muy importante de los mayas, que no tiene que ver con el cristianismo. Exacto. Es una esquematización del árbol cósmico. Ese árbol cósmico es una ceiba, ¿sí? Y esto está en los libros de Chilam Balam muy bien descrito. Dice, en el centro del mundo se yergue la ceiba verde, gran madre ceiba, que es el Axis Mundi. Y en los rumbos están las ceibas con una ave, con un frijol, etcétera, etcétera, de otros colores, blanco, negro, rojo y amarillo. Entonces, ahí está todo el cosmos, el quincunce, que decías tú, y en el centro la gran ceiba. Las ramas se meten a los 13 cielos, las raíces penetran al inframundo, y exactamente en el centro el hombre,
¿no? Sí. Estas imágenes cosmológicas están en muchos, muchos relieves de los mayas y muchos investigadores han aportado investigaciones. Ahora, ¿cuál es el dragón celeste? Algunos lo han interpretado como la Vía Láctea, ¿sí? Otros lo han interpretado como el cielo en su totalidad, con sus dos cabezas de la serpiente, una descarnada que mira hacia arriba y otra con carne, los rasgos, que mira hacia abajo. O sea, son los dos polos, ¿no? Los dos polos complementarios. Ahora, Linda Schilly decía que por la Vía Láctea se iban las almas al cielo. Lo que pasa es que en las creencias de los mayas, pues no todos iban al cielo. Nada más iban los guerreros, igual que entre los mayas, ¿no? Las mujeres muertas de parto, los sacrificados, etcétera, etcétera. Y más bien ella estaba hablando de la eclíptica, que es muy probable que la eclíptica, que es el círculo total del Sol, creo tú que sabes más de esto. El camino del Sol. El camino del Sol, ¿no? Es decir, la eclíptica, pues fue la clave de esa concepción del cielo. Ahora, yo no estoy... Aunque esto es una discusión no resuelta, ¿no? Porque hay colegas que piensan que no tenían ese conocimiento. Exactamente, de la Aunque eclíptica. probablemente sí lo tenían. Pero, ahí sí, yo no puedo citar un texto donde los mayas digan la eclíptica. Para nada. Pero entonces yo no estoy muy de acuerdo con esa idea de que el espíritu del muerto se va por la Vía Láctea. Es bonita. Es muy bonita. Pero no encuentro fundamentos en los datos. Y si uno no se apoya en los datos, pues se va a decir que... Sí, no, puedes decir lo que quieras. Que el señor de Palenque vino de Marte, ¿no? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, en Sudamérica la Vía Láctea es muy importante. Y a lo mejor se inspiró por allí. Y lamentablemente en México no se tienen muchos testimonios actuales sobre creencias astronómicas. No se han conservado tanto. Bueno, los mayas... más entre los tzotziles sí, y no, los más, mayas antiguos, le llamaban el sacbé del cielo a la Vía Láctea. Y, o sea, el sacbé quiere decir el camino blanco del cielo. Y sí, pues ahí se inspira ahí también. Sí. Pensaban que era la serpiente. Los mayas antiguos le llamaban el sacbé del cielo a la Vía Láctea y o sea, el sacbé quiere decir el camino blanco del cielo y sí pensaban que era la serpiente. Yo quería referirme a otro aspecto de que hablaban de la dualidad de los dioses supremos. Y quería referirme a los nahuas y a Tlaloc, Tlaltecutli. Y precisamente quería yo animarte que nos expliques un poquito de tu reciente interpretación de estos fantásticos hallazgos del Templo Mayor, donde tenemos una presencia de Tlaloc, del dios de la lluvia Tlaloc, y en algunas de sus representaciones es Tlaloc Tlaltecutli. Pero ese panorama se ha ampliado enormemente con el reciente hallazgo de la enorme escultura que tú estás estudiando. Y me gustaría que nos platiques un poco de eso, que es importantísimo. Viene muy a tono con lo que se ha mencionado antes, en el sentido de la concepción de la tierra. Tlaltecutli es el señor, señora de la tierra, ¿no? Tiene también este concepto dual, como resulta algo muy interesante, como en este mundo náhuatl, y creo que también se puede extender a otras áreas de Mesoamérica, está esta pareja dual arriba, ese Omeyocan, ¿no? Esta concepción, este principio dual. Luego en la tierra está Tlaltecutli con su concepción masculino-femenino, y en el inframundo están Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, también como una pareja
también masculino-femenino, ¿no? O sea, como en el eje del universo, el eje vertical, tenemos estas presencias muy claras. Ahora bien, el hallazgo de Tlaltecutli, en efecto, esta figura que se encontró frente al Templo Mayor, resulta que siendo la representación de la Tierra, se le ve precisamente como un gran cuadrado, bueno, casi cuadrada, tiene 4 metros por lado por 3,57 del otro, ¿verdad? Y representa a la deidad, como bien sabemos, esta posición con las manos, con sus garras, ¿verdad? Sus piernas abiertas también en forma de garra, para mí en posición de parto. Se ha especulado mucho, ¿no? Tiene una oquedad en el ombligo, que esto es muy interesante, y cuando salió, bueno, analizándola con Leonardo López Luján, quien está a cargo ahora de los trabajos, vimos que podría tratarse de la lápida mortuoria de un tlatoani mexica. Nada más que la posición de la pieza tiene la cabeza enorme, ¿verdad?, hacia el lado poniente y sus piernas abiertas hacia el oriente. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Como bien se mencionaba, pues el tlatoani en cierta forma representa al sol, lo que se decía, lo que tú decías muy bien en cuanto a esta concepción de lo del sol como elemento fundamental, ¿no? El tlatoani muere y entonces la función de esta tierra es devorar a los cadáveres. Es la gran devoradora de los cadáveres. Los devora, entonces, siendo el sol, el tlatoani cae por el poniente, donde es devorado por la tierra, ¿no? Entonces pasa a lo que se decía, al nadir, en donde va a entrar a la matriz de la diosa, donde va a sufrir una transformación para ser parido por el oriente, donde tiene sus piernas abiertas, va a parir al nuevo sol, por el oriente sale el sol, en la figura de Moctezuma II, ¿no? El nuevo tlatoani, mi abuelito. Sí, claro. Entonces, allí, en la figura esta monumental, impresionante, además se han encontrado ya los colores en ella, que muy bien conservados, ¿no? Por todo el equipo que tiene allí Leonardo, pues es una concepción interesantísima. Hay algunas cosas que todavía habría que investigar también más profundamente, porque por lo general las figuras de Tlaltecutli no están a la vista. Fíjate que siempre tienen que estar, sí, boca abajo, y esta está boca en arriba. contacto directo Pero con la tierra. además yo creo que les daba tanto miedo la función de la diosa, que era la devoradora, que no hay un culto. O sea, yo no he visto en ninguno de los meses que se le dedique a ella. No hay templos dedicados aparentemente a ella. No hay un templo dedicado a Tlaltecutli. No hay, o sea, sí hay cánticos, sí hay una serie de cosas, pero pienso que esta misión de ella era impactante, ¿no? La devoradora. En fin, pues más o menos esa es la idea de que me preguntaban de este hallazgo, ¿no? Pero es la idea, Perdón, no se peleen, es la no se peleen. idea que la tierra regenera, produce vida, produce el ciclo de las estaciones, el ciclo del maíz, pero también es devoradora. Sí. ¿No? Y los muertos regresan a la tierra y ahí, como dicen hoy en día todavía, en varias regiones los nahuas dicen, nosotros nacemos de la tierra y cuando nos morimos la tierra nos come. Y realmente es un concepto bello, Sí. de un ciclo de vida y muerte, Claro. y de reciprocidad. Sí. Desgraciadamente el tiempo enemigo fundamental en estos casos se nos vino encima, porque nos faltó platicar, por ejemplo, de los rituales, ¿no? De todo esto en que el hombre, en fin. Pero bueno, así es esto. Entonces yo les voy a pedir nada más una brevísima reflexión ya final. Si tú quisieras hacer una reflexión de todo lo que hemos hablado, un resumen pequeño. Pues estamos viendo que hay una complejidad enorme acerca de la cosmovisión, religión de nuestros antepasados, porque yo considero que sí. Yo creo que a ti no te toca, Johanna,
pero a los otros tres sí nos toca de que somos, de que fueron nuestros antepasados y que sí tuvieron una civilización muy desarrollada, sobre todo en lo que hemos estado comentando, ¿no? Acerca de la astronomía, de los conocimientos acerca de la naturaleza, de ese descubrimiento maravilloso del maíz que tan pues atacado está últimamente y que ojalá podamos hacer algo para salvarlo de los transgénicos. Claro. Johanna, una última reflexión. Bueno, hay descendientes hoy en día, los pueblos indígenas de México, si bien no es directamente una continuidad de la cultura, porque ahí hay mucha influencia, mezcla, sincretismo en la actualidad. Sin embargo, también son descendientes actuales, vivos, y para todos es muy importante conocer más el pasado y entenderlo más y dedicar más estudio a esos temas. En este sentido me dio mucho gusto poder estar aquí. Gracias a ti. Mercedes, algo que te quería pedir también muy rápido era si podrías mencionar y acabar con todo este mito creado de las profecías, maestro, esas tonterías que se han desatado. Bueno, seré muy breve. Quería decir rápidamente que de la cosmología, la cosmovisión, que es de lo que hemos hablado ahora, pues vemos cómo la misma Weltanschauung, o sea, la concepción del mundo y de la vida, la tienen todos los grupos mesoamericanos. La idea del sol identificado con el gobernante está en todos los pueblos, además, no solo en todos los pueblos mesoamericanos, está en todos los pueblos del mundo, ¿no? El gobernante es el sol, es el axis mundi. Entonces, bueno, eso es esencial y pues lo vemos en todos los mitos, en todas las interpretaciones, aunque con diferencias formales. Uno es Tlantecutli, otro se llama de otro modo, etcétera. Eso no importa, ¿no? Pero es esa misma concepción que se ha heredado de algún modo en los pueblos indígenas que perviven hasta hoy. Por ejemplo, los mitos cosmogónicos sobre el origen del mundo entre los lacandones, celtales, tzotziles, mayas, yucatecos, repiten el mito del Popol Vuh, con algunas otras cosas, con cambios de significación. Por ejemplo, la Virgen María participa, Jesucristo, etcétera. O sea, con un sincretismo ya muy profundo, ¿no? Y respecto de que el mundo se nos va a acabar, pues por eso queremos hablar tanto en estos programas, porque en el 2012 ya... No, respecto de eso, como la concepción del tiempo de todos estos grupos, y de la cual los mayas fueron ejemplos así muy claros, es cíclica. O sea, hay ciclos desde un día hasta millones de años. Los mayas pensaron, imaginaron ciclos, enormes ciclos de muchísimos años. Hay fechas registradas en las estelas mayas de un acontecimiento que ocurrió hace 400 millones de años, que, bueno, no, obviamente es algo mítico, pero ellos lo calcularon, eran matemáticos excelentes, ¿no? Entonces, el último mundo, de acuerdo a su concepción cosmogónica, se creó en el Bactún 13, Catún 0000. Es la fecha del origen del mundo actual, ¿sí? Entonces, como esa fecha, ese gran ciclo, se va a terminar el 22 de diciembre de 2012, se va a terminar, podemos hacer los cálculos nosotros, y hay por ahí alguna estela en Tortuguero, Tabasco, donde está registrada esa fecha, y se dice que bajará una deidad que se llama Bolón Yocté, etcétera. Nunca se dice que se va a acabar el mundo, pero se termina, bajará una deidad, que es una deidad asociada con el inframundo, Bolón Yocté, que puede asociarse un poco a muerte. Entonces de ahí sacaron la interpretación de que se va a acabar este mundo y va a empezar otro. Bueno, se acaba un ciclo en realidad. Se acaba un ciclo, uno de los mundos cósmicos. Bueno, yo los invito a que el día 23 de diciembre de 2012
nos veamos porque yo creo que vamos a seguir aquí. Muchas gracias de haber participado en este programa y pues los esperamos en el próximo.